estimados académicos, investigadores, profesores, colegas, estudiantes que nos acompañan, muy buenos días, tanto a los que están aquí de manera presencial como a todos aquellos que se encuentran en nuestra plataforma Zoom. Para mí es un verdadero honor estar esta mañana aquí con ustedes, coordinando este evento, ya nuestro tercer miniforo internacional de Derecho Procesal, una agenda para el futuro, DP 2030 MX. El objetivo del evento en esta ocasión es contribuir a la definición de los problemas, objetivos y estrategias que habrán de construir el centro de la reflexión sobre el derecho procesal en los próximos 10 años. Además de la presencia de colegas académicos de nuestro país, en esta ocasión también contaremos con la presencia de otros colegas desde Argentina, Colombia, Chile, España y Uruguay. Y agradezco también la participación de quienes nos estarán acompañando como ponentes magistrales, al doctor Miguel Alejandro López Olvera, mi hermanito de cariño, al doctor José Ovalle Favela, quien también tendremos el gusto de que nos acompañe, y al doctor Enrique Cáceres. Además de ellos, tendremos 21 ponentes divididos en 4 distintas mesas de trabajo. Estas son desafíos y objetivos para la actualización de la dogmática procesal, que es con la que vamos a arrancar en un rato más. Posteriormente, la mesa 2, desafíos y objetivos para la transición de los juicios tradicionales a los orales. Y el día de mañana tendremos otras 2 magníficas mesas, una sobre la incorporación del proceso a las nuevas tecnologías y la dimensión virtual, y posteriormente la mesa desafíos y objetivos para el desarrollo del derecho procesal probatorio. Los invitamos a que nos acompañen en cada una de ellas. Aprovecho para expresar mi más sincero agradecimiento a todos los participantes. Sin más, le daré la palabra al doctor Mauricio Padrón Inamorato a efecto de que nos haga el gran honor de inaugurar nuestro evento. Muchas gracias, Patricia. Buenos días a todas y todos. Como decía Patricia, en nombre de la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, les damos la bienvenida al instituto, tanto a los que están aquí presencialmente como a los que nos acompañan en las distintas plataformas virtuales y participarán en este tercer miniforo internacional de Derecho Procesal. Cuando Patricia me comentó que me invitaba a hacer la inauguración, y yo miraba ese miniforo y miraba después el programa, y yo decía, híjole, cuando armen un foro, lo que va a ser, porque con todos los temas, todas las mesas, que me parece súper interesante, además de importante y necesario discutir cómo estamos y hacia dónde vamos en términos del derecho procesal. Yo miraba el programa y hay temas que me llaman más la atención por mis propios temas de trabajo, de investigación. Veo que hay ahí 2 ponentes que van a hablar de la cuestión laboral, del nuevo sistema de justicia laboral, un tema muy coyuntural y que por supuesto tenemos que discutir. No solo porque la reforma es relativamente nueva, digamos, sino porque ya se implementó ahora sí en toda la República Mexicana y habrá que ver cómo funciona y qué podemos esperar de eso. Patricia ya decía que el objetivo del foro es contribuir a la definición de los problemas, objetivos y estrategias que habrán de constituir el centro de la reflexión sobre el derecho procesal en los próximos años. Y entonces, ya sea que se asuma el derecho procesal como un sistema de garantías o desde una conceptuación instrumental, seguramente a lo largo de estos días se aproximarán y discutirán acerca de la organización y funciones de los órganos jurisdiccionales, sus competencias, los procedimientos a través de los cuales se desarrollan las diferentes clases de procesos y el ejercicio de los derechos procesales de los ciudadanos. Desde esta mirada se han programado diversas mesas y conferencias, ya lo comentaba la doctora López Olvera, donde se abordarán y debatirán y discutirán temas como las consideraciones críticas a los supuestos epistémicos de la dogmática procesal, que ya me adelantaron que va a ser bastante controversial la ponencia, la reconstrucción de la dogmática procesal desde la perspectiva de la filosofía analítica, cuáles son los desafíos y objetivos para la transición de los juicios tradicionales a los orales, los paradigmas del nuevo procedimiento laboral o la justicia restaurativa como respuesta operativa en el proceso penal, entre muchos otros temas. Estoy seguro que el evento, al igual que los anteriores, va a ser muy interesante para
discutir, debatir, pero sobre todo pensar cuáles son las alternativas al corto, mediano y largo plazo. Les deseo mucho éxito en estos 2 días. Estaré atento a las transmisiones por las distintas plataformas y buenos días y mucho éxito en los trabajos. Muchísimas gracias, doctor Mauricio. A continuación me permito presentar al doctor Miguel Alejandro López Olvera, quien nos estará platicando sobre el tema estándares probatorios en el derecho procesal administrativo. Y a propósito del mismo, me pareció muy oportuno justamente que viniera a platicarnos sobre esto, porque generalmente se habla de estándares probatorios en otras áreas del derecho, especialmente en materia penal, pero poco se ha estado tocando o explorando qué es lo que ocurre con el tema en otras distintas materias. Entonces, le agradezco mucho que nos haga favor de compartir todo su conocimiento y su experiencia con respecto al mismo. Me permitiré leer un poco de su extenso currículum. Él es licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios, maestro en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho Administrativo con calificación sobresaliente por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es investigador titular definitivo de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, investigador nacional nivel 2 del CONACYT, es consejero del Consejo Interno de nuestro Instituto también de Investigaciones Jurídicas, autor de más de 150 artículos sobre temas de derecho, publicados tanto en libros como en revistas especializadas. Es autor de 9 libros, entre los cuales destacan Técnica Legislativa, Tratado de la Facultad Reglamentaria, la Instancia Administrativa, la Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos en México y el Control de Convencionalidad en la Administración Pública. Ha dictado conferencias en distintos países, entre estos Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador y España. Es miembro honorario de algunas instituciones y asociaciones, entre esas la Asociación Nicaragüense de Derecho Administrativo, de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, miembro corresponsal de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y miembro de la Red Internacional de Bienes Públicos. Doctor, muchísimas gracias, bienvenido y el foro es suyo. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, queridos amigos, queridas amigas. Me da mucho gusto participar en este tercer miniforo, que como lo decía el doctor Mauricio Padrón, si este es el miniforo, ¿cómo estarán los foros siguientes? Ya con una agenda más completa. Y bueno, pues agradecer la invitación a mi querida colega y amiga, la doctora Patricia López Olvera, mi hermana académica, y desde luego al doctor Enrique Cáceres Nieto. Pues efectivamente, creo que el estudio de los estándares probatorios en el derecho administrativo y especialmente en el derecho procesal administrativo han quedado en el olvido. La materia administrativa es una de las materias o de los temas más rezagados que tenemos en la doctrina, en el país, en las leyes, y creo que es necesario una discusión, es necesario un análisis conforme a los avances que se vienen dando, especialmente desde el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Hace algunos años, en el sexenio del presidente Felipe Calderón, que emitió una convocatoria para que las personas participaran en señalar cuál era el trámite más engorroso, y en esa convocatoria se mencionaba que en la administración pública federal se tramitan alrededor de 6,000 procedimientos administrativos. Entonces, pues eso nos da una idea, ¿no?, del volumen de actividad de las personas con la administración, y pues sin ningún tipo de estándar probatorio, ¿no? Hay diferentes tipos de procedimientos. Hay procedimientos en los que únicamente es necesario que se respeten las 4 garantías que ha venido señalando el Poder Judicial, que es la notificación del inicio del procedimiento,
la oportunidad o la posibilidad de aportar pruebas, ¿no? Por ejemplo, para tramitar una licencia de conducir, tú aportas tus documentos para acreditar que eres mayor de edad, tu domicilio, etcétera, y entonces ya la autoridad te emite un servicio o un acto administrativo, ¿no? Ahí digamos que en esa etapa del procedimiento pues no hay mayor problemática, pero hay otros que son más complicados, hay otros que son más complejos, como los procedimientos de extradición o los procedimientos sancionatorios administrativos, en donde ya involucran, ¿no? A otras autoridades y otras fases procedimentales, los procedimientos de contratación pública. Ahora, con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, se ha diseñado un nuevo procedimiento disciplinario que consta de 3 fases y que posteriormente puede tener revisiones en los tribunales de justicia administrativa y posteriormente en el juicio de amparo, ¿no? Y entonces ahí podemos observar que los estándares probatorios pues se van aplicando conforme van cambiando las instancias procedimentales, es decir, no es lineal, ¿no? El desarrollo o la obtención de las pruebas, la valoración de las pruebas, sino que cada uno va construyendo sus propios estándares, en el amparo unos, en el procesal administrativo otros y en las fases procedimentales otros, ¿no? Señalar que en la etapa de la investigación no hay ni siquiera estándares probatorios, hay libertad absoluta de las autoridades para poder conseguir información con miras a sancionar a un servidor público. Y esto creo que pues va en contra pues de los derechos humanos de las personas. Primero quisiera señalar que en el procedimiento administrativo, en el derecho administrativo, se ha venido dando una tendencia muy importante, muy interesante desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recordemos que el derecho humano al debido proceso nace, según los teóricos, en la Magna Carta de 1215, exclusivamente para los procesos penales, para la materia penal, en donde ya se aplican algunas garantías, como que el procedimiento siga su cauce conforme a las disposiciones establecidas en la ley, ¿no? En el propio código, idea que posteriormente fue retomada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Por cierto, después de la expedición de este documento, nace también otro paradigma para el derecho administrativo muy importante para el desarrollo de los estándares probatorios, que es el principio de legalidad. Cuando termina la Revolución Francesa, nacen algunos principios y algunos dogmas que siguen vigentes en el derecho administrativo y que no han cambiado desde entonces, y es muy importante adecuarlos o incluirlos, adecuarlos conforme a los parámetros que viene dictando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otros conceptos que también determinan los derechos y las obligaciones de las personas son los conceptos de acto administrativo, interés público, interés general y orden público, ¿no? Todos estos dogmas o conceptos han ido delimitando el derecho administrativo clásico, el derecho administrativo tradicional, que pues tiene una crisis importante en la actualidad. Y entonces aquí convergen dos importantes principios. Uno, el principio de legalidad y el principio del debido proceso legal. Básicamente, los dos principios se desarrollan conforme a los mismos parámetros. La única diferencia es que el principio de legalidad se aplica a la administración pública, al desarrollo de los procedimientos de la administración pública. Y entonces la ley es la que va determinando cómo se va desarrollando un procedimiento administrativo ante una determinada autoridad administrativa. Por cierto, también en estos diseños procedimentales
hay una carga muy importante de discrecionalidad, ¿no? Es decir, que se deja en manos de las autoridades la determinación del otorgamiento de ciertos derechos o de ciertos actos administrativos. Entonces, pues la autoridad, dicen las propias leyes, a su juicio, va a determinar cuándo el particular ha aprobado una determinada situación por medio de documentos o por medio de dichos o por medio de peritajes, etcétera, para hacerse acreedor a la emisión de un determinado acto administrativo. Entonces, la discrecionalidad también es muy importante en la determinación de los derechos y en la emisión de los actos administrativos. Un dogma que también ha venido siguiendo al derecho administrativo es la propia definición o el propio concepto de acto administrativo, ¿no? Entonces estamos muy encasillados a este concepto del derecho administrativo. Yo creo que en la actualidad debe cambiarse esta noción por la de determinación de derechos y obligaciones, es decir, cuando el particular cumple no solamente con los requisitos y con los criterios y parámetros que establece la ley, sino además conforme a las directrices de los derechos humanos, entonces pues tendrá derecho a gozar de una diversidad de prerrogativas que el ordenamiento jurídico pues le otorga. Y entonces comentábamos sobre el principio de reserva, del principio de legalidad. El principio de legalidad básicamente quiere decir que la autoridad va a desarrollar su actividad con estricto apego a lo que establece una norma, una ley en sentido formal y material. Y el derecho al debido proceso legal quiere decir que el juez va a desarrollar el proceso estrictamente conforme a los parámetros que establezca la ley, ¿no? Tenemos algunos ejemplos muy interesantes en los que en algunos códigos, por ejemplo, no se contempla la garantía de los alegatos. En el Código Procesal Civil o en el antiguo Código Procesal Civil de la Ciudad de México, del Distrito Federal, no se contemplaban los alegatos. Y entonces decían los jueces que aún sin el reconocimiento, aún sin respetar la garantía de los alegatos, se respetaba el debido proceso legal, porque el juez tenía que apegarse estrictamente a las directivas que había establecido previamente el legislador. Después, la doctrina desarrolla un nuevo concepto, que es el de debido proceso constitucional. Esto quiere decir, y este avance se presenta en nuestro país con la reforma constitucional de 1994. Esto quiere decir que ahora los procesos jurisdiccionales se deben de desarrollar conforme a los parámetros del derecho al debido proceso legal, del derecho al debido proceso. Es decir, que aunque el juez, aunque la ley no establezca expresamente la garantía de los alegatos, esta se debe de respetar por la prerrogativa que otorga el derecho al debido proceso, ¿no? Es el contenido del derecho al debido proceso. Después, en un avance muy importante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desarrolla un nuevo concepto, que es el de debido proceso sustantivo, y es ahí donde ya adquiere relevancia el debido proceso en los procedimientos administrativos. Este paso del debido proceso legal y el debido proceso constitucional a un debido proceso sustantivo lo desarrolla la Corte Interamericana en el caso Baena Ricardo contra Panamá. En este importante fallo, en este importante caso de la Corte Interamericana, señala el Tribunal Latinoamericano que los parámetros, que las garantías del debido proceso son plenamente aplicables a los procedimientos administrativos, a los procedimientos legislativos y obviamente a los procesos jurisdiccionales. Entonces se da un avance muy importante porque ya los procedimientos administrativos no solamente se rigen por
las garantías de la notificación del inicio del procedimiento, de la oportunidad de aportar pruebas, de la oportunidad de aportar alegatos y de la obligación de que se dicte una resolución por parte de la autoridad administrativa, sino que ahora estos parámetros se extienden y dice la Corte que son plenamente aplicables los del párrafo primero y los del párrafo segundo del artículo 8 de la Convención Americana. Por ejemplo, y entonces ahí se abre un aspecto muy importante de aplicación de los estándares probatorios del derecho procesal al derecho procedimental administrativo. Es decir, que en la primera fase de la determinación de los derechos que inicia con los procedimientos administrativos, se deben de garantizar los mismos estándares que se establecen para el proceso administrativo, es decir, cuando ya entramos en la etapa de juzgamiento por parte de un tribunal o de un juez. Posteriormente, ya con este caso, la Corte empieza a desarrollar y a delimitar las garantías del derecho a la defensa, perdón. Y entonces, en el caso Tibi contra Ecuador, hay otros casos muy importantes, pero digamos que estos son los más paradigmáticos porque inician un nuevo desarrollo respecto del debido proceso y respecto del derecho a la defensa en procedimientos administrativos y en procesos contencioso administrativos. Y entonces, en este importante caso, señala la Corte que el derecho a la defensa se debe de respetar en todos los procedimientos administrativos cuando tengan por objeto la determinación de los derechos y obligaciones de las personas. Fíjense cómo hay un cambio muy importante de paradigma en el derecho administrativo, y un cambio de paradigma en las garantías que tradicionalmente vienen señalando los tribunales de nuestro país respecto de el debido proceso. Y aquí hay un aspecto muy importante que quería comentar con ustedes. Con estos dos fallos, con estos dos criterios de la Corte Interamericana, hay un cambio en las garantías de cada uno de estos derechos. De acuerdo con los criterios de la Corte Interamericana, la notificación del inicio del procedimiento no es una garantía del debido proceso, sino que ahora la notificación del inicio del procedimiento es una garantía del derecho a la defensa, ¿sí? Y cómo juegan en la actualidad estos nuevos parámetros que ha desarrollado la Corte Interamericana. Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando una persona se le notifica el inicio de un procedimiento de expropiación, a partir de ese momento empiezan a correr los plazos para poderse defender de ese acto administrativo que le puede afectar en el derecho a la propiedad. Bueno, pues con los nuevos criterios del derecho de la Corte Interamericana, a esta persona, ¿sí?, se le notifica el inicio del procedimiento, pero en ese momento no tendrían por qué correr los plazos, porque el inciso E del párrafo segundo del artículo 8 de la Convención Americana dice que primero se tiene que notificar el inicio del procedimiento y se le tiene que otorgar un plazo a la persona, así lo dice textualmente el inciso E, para que nombre a su defensor, que puede ser privado o puede ser público. Transcurrido el plazo que establezca la ley para que la persona nombre a su defensor, entonces, si ya lo tiene nombrado, a partir de que tiene nombrado a su defensor, entonces a partir de ahí empiezan a correr los plazos. Fíjense cómo esto cambia en mucho, ¿sí?, las garantías que corresponden a cada uno de los derechos. El derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. No puedo garantizar el derecho al debido proceso si antes no tengo garantizado el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque entonces la persona idónea para que vaya controlando
la producción de las pruebas, tanto de la autoridad como del particular, es un abogado perito en la materia, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahora es importante que en la producción de las pruebas, desde los procedimientos administrativos, se tiene que contar con un abogado, con un licenciado en Derecho, ¿sí? Con un especialista perito en la materia. Esto ya se encuentra establecido, por ejemplo, para la materia penal, para la materia laboral y para la materia disciplinaria. Y se ha ido haciendo extensivo también a los procedimientos disciplinarios y sancionatorios administrativos, pero conforme al desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, también son extensivos a estos procedimientos. Ahora, hay un problema muy importante que se ha venido pues desarrollando a través de muchas décadas, de muchos siglos en el derecho administrativo, que el derecho administrativo tradicionalmente derivó del derecho civil. Y entonces las leyes administrativas han tomado como materia supletoria al derecho procesal civil, no al derecho procesal penal, por ejemplo, cuando se trata de sanciones administrativas o cuando se trata de procedimientos disciplinarios. Entonces, ahí hay un problema muy importante de estándares probatorios, porque entonces en el procedimiento administrativo, el procedimiento se desarrolla conforme a los estándares que se han ido desarrollando para la materia civil, para la materia mercantil o para la materia procesal civil, y después, cuando uno impugna ese acto administrativo, ese procedimiento administrativo, la revisión que se hace por parte de los jueces es conforme a los estándares desarrollados por el contencioso administrativo, es decir, por los tribunales de justicia administrativa o en el juicio de amparo. Entonces, ahí hay un desequilibrio procesal muy importante al momento, pues, de determinar finalmente sobre los derechos y las obligaciones de la persona. Aquí les pongo un ejemplo en esta tesis aislada que se llama nota diplomática. Aun cuando esta y sus anexos son documentales públicas con valor probatorio pleno, por sí mismos no son aptos ni suficientes para sustentarse un fallo condenatorio si no hay otros elementos de convicción válidos e idóneos para demostrar esos extremos, ¿no? Y aquí lo que dice el tribunal colegiado es que, en efecto, el estándar probatorio que se requiere en el procedimiento de extradición es mínimo, a diferencia del que se exige en un procedimiento penal para el dictado de una sentencia condenatoria, en el que se demanda uno más estricto, en virtud de que la determinación de la existencia de un delito al emitirse la resolución definitiva implica corroborar que en los hechos existió una conducta, acción u omisión típica, antijurídica y culpable. Por tanto, el procedimiento de extradición no tiene la naturaleza de un juicio penal, sino la de un procedimiento administrativo con intervención judicial limitada, cuya función es verificar la satisfacción de los requisitos exigidos por la ley o por el tratado internacional correspondiente para la entrega de la persona considerada por el Estado requiriente como probable responsable o sentenciado de un delito. Por ende, en este procedimiento no se ejerce función jurisdiccional en el Estado requerido, ¿no? Es decir, en el primer tramo, la ley te exige ciertos requisitos, pero esos requisitos no sirven para juzgarlo en el proceso penal, ¿no? Entonces, ahí hay un desequilibrio para la persona. Lo mismo sucede en otras materias también del procedimiento administrativo. Por ejemplo, en materia contractual, en materia de procedimientos de contratos administrativos, específicamente en los procedimientos de contratación pública que se siguen ante Comisión Federal de Electricidad o ante Petróleos Mexicanos, el procedimiento se desarrolla conforme a las bases de la ley específica, ¿no? Siguiendo los requisitos y los parámetros de la ley. Pero después, cuando se quiere resolver una controversia, dice la jurisprudencia que como se trata de una empresa productiva del Estado,
la resolución del conflicto se sigue o por la vía mercantil o por la vía civil, utilizando obviamente estándares probatorios de esas materias. Entonces ahí se genera pues evidentemente un desequilibrio. Bueno, y hay otras cuestiones porque, por ejemplo, estas empresas productivas del Estado, sus resoluciones no se impugnan ante el Tribunal de Justicia Administrativa, sino que se impugnan vía juicio de amparo, y el juicio de amparo es o civil o mercantil, ¿no? Se tiene que impugnar ante un juez de distrito en materia civil o en materia mercantil, pero puede ser que el juez de distrito sea un juez mixto por, por el distrito en el que le corresponda. Y entonces el juez de distrito pues es un todólogo, sabe de penal, sabe de laboral, sabe de administrativo y sabe de civil, ¿no? Y ahí en las resoluciones podemos observar cómo de repente hay una mezcla pues muy importante de estándares probatorios que pertenecen a otras materias. En la práctica, como ustedes saben, a los jueces de distrito los pueden cambiar de un distrito a otro. Entonces puede ser que a un juez de distrito especializado en materia penal lo cambien a un distrito especializado en materia administrativa o en materia civil. Entonces, obviamente, conforme a las labores que ha venido desarrollando el juez, pues tiene una carga ideológica muy importante de la materia que resolvió previamente. Y entonces se nota claramente cómo el juez le cuesta trabajo aplicar, en este caso, estándares probatorios que pertenecen al derecho administrativo, porque él ya trae una influencia muy importante. Entonces, también aquí hay una cuestión muy importante, ¿no?, que afecta a la tutela de los derechos de los justiciables. Bueno, para ir cerrando, el juez Sergio García Ramírez, en su voto razonado en el caso Claudé Reyes y otros contra Chile, establece una idea muy, muy importante que se las quería compartir, y él dice que los estándares y dice que las reglas y las garantías del artículo 8 de la Convención Americana tienen que respetarse desde el primer tramo del procedimiento, ¿no? Dice, por ejemplo, en diversos países la solución de las controversias entre la administración pública y el ciudadano se encomienda a los órganos jurisdiccionales. En otros se entrega a órganos localizados fuera del Poder Judicial bajo rubros jurisdiccionales o administrativos. En algunos estados, la investigación de los delitos y la decisión sobre el empleo de la vía penal, una vez establecidos ciertos datos de hecho y de derecho, queda en manos de una autoridad administrativa, el Ministerio Público, que ciertamente no es juez o tribunal, mientras en otros se confía a jueces de instrucción que tienen aquella naturaleza formal y material. Algunas decisiones trascendentales sobre afectación de propiedades, definición de derechos entre miembros de distintos sectores sociales, responsabilidad de servidores públicos y medidas de protección de niños y adolescentes, diferentes de las que son consecuencia de la violación de la ley penal, se han depositado en instancias judiciales, pero otras que implican privación de derechos y sujeción de deberes quedan a cargo de instancias de carácter diferente. Las experiencias nacionales, históricas y contemporáneas permitirían agregar nuevos y abundantes ejemplos. Así, la Corte ha establecido que el derecho del detenido extranjero a ser informado acerca de la asistencia consular, que pueda recibir un derecho que no se plantea frente a órganos judiciales, constituye un derecho dentro del marco del debido proceso, que las garantías previstas en el proceso penal, contempladas en el párrafo segundo del artículo 8, son igualmente aplicables al procedimiento administrativo, en tanto este implica como aquel una expresión del poder sancionador del Estado, que los derechos estatuidos en favor del inculpado en el ámbito penal deben ser atraídos igualmente a otros órdenes del procedimiento en cuanto resulte aplicable a estos, etcétera. Dice, obviamente, respecto del caso en concreto, en la etapa administrativa de sus gestiones, los solicitantes de información no se encontraban dentro de un proceso judicial seguido ante un juez o tribunal, sino intervenían en un procedimiento administrativo desarrollado ante una autoridad de esta naturaleza. Sin embargo,
esta se hallaba obligada, en mi concepto, a actuar dentro del mismo cauce previsto por el artículo 8 en todo lo que resultase pertinente y aplicable en la medida en que su decisión definiría el derecho de los solicitantes. La necesidad de atender las exigencias del artículo 8 no deriva, a mi entender, dice el doctor García Ramírez, del carácter de la autoridad dentro de la estructura del Estado, sino de la naturaleza de la función que ésta ejerce en el caso concreto y de la trascendencia que dicho ejercicio puede tener en relación con los derechos y los deberes del ciudadano que comparece ante ella, esgrimiendo el derecho que considera tener y aguardando la decisión fundada que debe recaer a la pretensión que manifiesta. La decisión de aquella autoridad administrativa podía ser combatida ante un órgano judicial, como en efecto se intentó, para que éste dispusiera en definitiva, y la garantía del artículo 8 de la Convención era claramente aplicable al mencionado órgano judicial. Sin embargo, también es cierto que la existencia de un medio de control de la legalidad por vía judicial no implica que el primer tramo en el ejercicio del poder decisorio sobre derechos y deberes individuales quede sustraído a las garantías del procedimiento, a cambio de que éstas existan cuando se ingresa al segundo tramo de aquel ejercicio, una vez abierto un proceso ante la autoridad judicial. En rigor, es preciso observar las garantías en todas las etapas, cada una de las cuales lleva de manera provisional o definitiva la determinación de los derechos. El control que la última etapa promete al particular no justifica que en la primera, cualquiera que sea técnicamente su encadenamiento, se deje de lado esas garantías con la expectativa de recibirlas posteriormente, ¿no? Entonces, la ley de procedimiento administrativo, por ejemplo, señala que se van a permitir que se agreguen al expediente todas las pruebas, pero no vienen reglas probatorias en la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Sino que queda libremente a la determinación de los actores y de las autoridades administrativas. Creo que es muy importante reflexionar sobre los diseños actuales que tienen los procedimientos administrativos. Creo que sería importante que en las leyes administrativas, las leyes que establecen procedimientos administrativos, se señale expresamente, primero, que no se puede actuar sin que la persona esté acompañada de un abogado defensor, perito en la materia. Y segundo, también sería importante, para ir cuidando la producción de las pruebas en ese primer tramo, que se les otorgara competencia a los jueces administrativos, es decir, a los tribunales de justicia administrativa, para que controlen la producción de las pruebas y no quede precisamente al arbitrio de la autoridad administrativa, porque esto desde luego que afecta al derecho a la defensa, al derecho al debido proceso y desde luego al derecho a la verdad, ¿no? Porque entonces se va construyendo una verdad desde la visión de la autoridad administrativa sin ningún tipo de control, porque sabemos que la estructura de la administración pública se sigue bajo los parámetros tradicionales del principio de jerarquía. Y entonces lo que ha sucedido en los últimos sexenios es que se ha venido desdibujando el servicio profesional de carrera. Y muchos, la mayoría de los servidores públicos que toman decisiones y que resuelven procedimientos administrativos son nombrados por los superiores jerárquicos, es decir, por el presidente de la República, por los secretarios de Estado y por los directores de organismos u órganos descentralizados o desconcentrados, ¿no? Entonces hay una influencia muy importante de estas autoridades para determinar ¿sí? el sentido de un acto administrativo o una resolución administrativa. Y entonces, por eso hay tantos litigios en esta materia, ¿no? Porque no hay control sobre la producción de las pruebas y tampoco sobre la determinación de los derechos y obligaciones de las personas. Pues con esto terminaría. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la oportunidad de estar en este foro y les deseo mucho éxito. Muchas gracias y quedo a la orden. Al contrario, muchísimas gracias al doctor Miguel Alejandro López Olvera. Muy interesantes las reflexiones que nos formula con respecto a la relación entre estándares probatorios en materia administrativa vinculados con cuestiones
del debido proceso, el derecho a la verdad, etcétera. Y sobre todo me parece muy interesante los retos que hay. No es sencillo el derecho administrativo. Lo imagino igual que el derecho electoral, que hay tantos procedimientos dentro de la misma área que vuelve mucho más complejo toda la parte, digamos, probatoria, la aplicación de estándares de prueba. Y tomando en consideración lo que nos comparte, que hay que pensar en qué tipo de procedimiento se trata, la etapa procesal en la que me encuentro, que no es lo mismo aplicar un estándar en una etapa a lo mejor inicial a una que está mucho más avanzada. A continuación, si hay alguna pregunta, ya me estarán indicando. Pues muchas gracias por tu ponencia. Como sabes, es una de las áreas más recientes de la filosofía del derecho y la epistemología jurídica aplicada. Nosotros distinguimos entre derecho probatorio, por una parte, lo que tiene que ver con el derecho que regula simplemente el proceso, con otro tipo de valores no necesariamente epistémicos, y lo que corresponde propiamente al tema de epistemología jurídica aplicada. En este caso, entendemos por estándar probatorio ese baremo que tiene que ser superado como resultado de los pesos epistémicos atribuidos a distintas pruebas. Exacto. Algunos de los clásicos son, por ejemplo, más allá de todo de razonable, con base a la convicción íntima. ¿Cuáles son en materia administrativa? Porque no escuché que los refirieras. ¿Cuáles son? Y si no están especificados, ¿cuáles crees que deberían ser? Y si cambiarían en tipos, en función del tipo de proceso. Sí, yo creo que en materia administrativa, la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas sí establece estos estándares probatorios, pero solamente para la materia disciplinaria. La Corte Interamericana ha venido señalando, y también la propia jurisprudencia de la Corte ha venido señalando, que los principios y los estándares del derecho penal son aplicables al procedimiento administrativo sancionador y al derecho disciplinario. Pero conforme a nuestra tradición jurídica administrativa, creo que en algunos casos, en la mayoría de los casos, no son aplicables estos principios, porque las leyes administrativas no están diseñadas, no están redactadas con tipos administrativos. Es decir, no establecen descripciones típicas y tampoco señalan sanciones en esas descripciones típicas. Entonces, nuestra tradición es con base en probar que una persona ha incumplido con ciertas obligaciones que establece el ordenamiento jurídico, ¿no? Una ley, un reglamento, un lineamiento, etcétera. Entonces, a partir de estas jurisprudencias de la Corte y que ha venido siguiendo el Poder Judicial, pues vemos un cambio de dirección, ¿no? En el derecho administrativo, especialmente en el sancionatorio y en el disciplinario. Pero yo creo que aquí hay un error, porque nuestra tradición sigue la misma tradición francesa, ¿no? Que es, pues, sancionar a la persona que ha incumplido con una obligación establecida en la ley. Y entonces, lo que está sucediendo en la realidad es que muchas personas físicas y morales están siendo absueltas porque la ley no establece una descripción típica, y tampoco en esa descripción pues establece una sanción. Es decir, ahí se violentan los principios de tipicidad, de máxima taxatividad y de taxatividad. Entonces, creo que los estándares probatorios del derecho administrativo deben de irse construyendo, o deben de construirse conforme a nuestra propia tradición jurídica, ¿no? Y esto está dificultando la propia sanción de conductas de los servidores públicos como faltas administrativas graves, ¿no? Decía un magistrado que solamente el 5% de los casos, de los asuntos que llegan a los tribunales por procedimientos disciplinarios se sancionan. El 95% no, precisamente por la falta de construcción de estándares probatorios, ¿no? Se quiere trasladar los estándares probatorios del derecho penal al derecho disciplinario. Sí. Pero hay un error, ¿no? Porque
Pensar que la epistemología solo vale para materia penal y tipos es un error. De hecho, Tarú fue escrito sobre Sí, estándares civiles. Lo que me da la impresión es que hay todo un camino muy importante de investigación sobre estándares probatorios en materia administrativa, porque tú pruebas la verdad de un enunciado que afirma que un sujeto no cumplió una obligación independientemente si hay tipo o no. exacto. Tiene que ver con la estructura normativa nada más. El problema es las condiciones de qué grado de peso epistémico tendrán las pruebas para poder determinar que se superó el estándar o no. Entonces me parece muy interesante y sí creo que es un área, desde mi punto de vista, virgen para la especulación de la epistemología jurídica aplicada. Muchas gracias. Hay una, para concluir, hay pues muchísimas leyes administrativas donde se señala que a juicio de la autoridad, ¿no? O sea, no es conforme a pruebas, sino conforme a lo que determine ese funcionario. Entonces ahí estamos en un vacío, ¿no? La anterior ley de responsabilidades administrativas señalaba que el superior jerárquico podía suspender al servidor público en un procedimiento disciplinario si a su juicio así él lo determinaba, ¿no? Para seguir con las actuaciones. Y Entonces es que entonces no hay estándar probatorio. no hay estándar probatorio. Es Exactamente. arbitrariedad absoluta. Es arbitrariedad, Wow. ¿sí? Uh-huh. Gracias, Miguel. Gracias.